Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Este tema no lo terminamos de ver. No me gustaría decir, bueno, que se queden por ahí porque es parte del complemento, entonces no nos va a llevar mucho tiempo. Como decía ya Papu, 10 minutos y entramos al siguiente. Podría ser de esa manera. El tema se denomina oxisales básicas. Definición de una oxisal básica. Es una sal cuaternaria cuya característica principal es que tiene exceso de iones OH y por lo tanto eso le da la característica de ser básica. Recordemos que lo dijimos hace unos días de que la diferencia entre un ácido y una base es el tipo de ion que mantiene. En este caso, por ejemplo, si mantiene iones H, es ácido. Si mantiene iones OH, es básico, también llamado alcalino. Entonces, esa es la diferencia y eso es lo que da la característica de este tipo de sal. Ahora, este tipo de sales generalmente pueden encontrarse, si buscamos un poquito de dónde podría encontrar. Por ejemplo, las sales que se utilizan para baño, muchas de ellas son sales básicas, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un sistema alcalino básico, que cuando se acidifica mucho es cuando enfermamos. Entonces nosotros tendremos a tener una mezcla de este tipo de sales dentro de nuestro organismo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las oxisales básicas, ¿cómo se obtiene? En una reacción de semi-neutralización aparece ese tipo de sal, en el cual tenemos una base más un ácido y lo que vamos a obtener es la sal y siempre una cierta cantidad de agua. Esa es la reacción. Pero la característica típica es que la base, esta está en exceso, se le llama. ¿Ah? Ya como ustedes ya hemos hablado de esa palabra, hace 2 años hablamos de esa palabra en exceso, cuando hacíamos cálculos estequiométricos. Entonces la base es la que tenemos nosotros en exceso. Ejemplo de este tipo, por ejemplo, diga usted, yo tengo el CaOH2, ¿cómo se llama ese? Hidróxido cálcico, hidróxido de calcio. Y este, por ejemplo, se une con el HNO3, ese sería un ácido nítrico y vamos a obtener una sal. Ahora, observe lo que sucede acá. Ambos compuestos se ionizan, eso significa que este tendría un Ca2 más y OH menos, por ejemplo, pero tenemos 2 de este. Ahí. Y en este caso este quedaría como H más y un NO3 menos. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Cuando ionizamos esto. Entonces, aquí la cantidad de hidrógeno que tenemos solo es un átomo en la reacción, por ejemplo. Este se eliminaría con uno de estos y solamente nos quedaría uno. Por eso se dice que tenemos la base en exceso, o los iones OH en exceso, nos están sobrando OH. Debido a ello, entonces esto nos quedaría como un Ca. Aquí nos sobra un OH, este siempre va entre paréntesis, ¿sí? CaOH. Y en este caso nos quedaría el ion nitrato, NO3. Y ahí tendríamos una sal. ¿Y qué fue lo que sucedió con ese y el otro de este? Aquí es donde se formó el aguamento. ¿Sí? Para poder hacer justa la reacción, ¿va? Entonces, esto es lo que nosotros denominamos como, esto es lo que nosotros denominamos como una sal básica. ¿Cómo se denomina o cómo se nombra esta? Generalmente se va a nombrar el sistema clásico, se puede nombrar el sistema clásico, el sistema Stock, también se puede nombrar. Lo más común es que se vaya en sistema Stock, ¿vale? Lo más común, que en este caso se llamaría, este ion se llama nitrato porque viene el ácido nítrico, entonces este es un nitrato, ¿ya? Tenemos el grupo OH, este generalmente se coloca entre paréntesis y entonces se nombra así, nitrato básico. ¿Por qué se coloca entre paréntesis? Alguna teoría dice que no se debería de nombrar porque está implícito dentro de la fórmula.
Pero si no se nombra, nos quedaría como que fuera el nombre de una oxisal neutra. Si le quitamos nosotros esta palabra básico. Pues si no, sería nitrato cálcico, nitrato de calcio, 2. Pero por eso el básico lo colocan así, como decir, no debería de colocarse, pero lo voy a colocar, ¿verdad? Es como algo tácito, ¿sí? Entonces, por eso es que va así. Y entonces este sería un nitrato básico, cálcico, de calcio o de calcio 2 en sistema Stock. Y así se nombrarían este tipo de compuestos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Yo tengo una duda, Carlos. Cuando, digamos, de una vez para preguntar en una respuesta de examen o de tarea, ¿el básico se escribe entre paréntesis? Sí. Ok, gracias. Por eso explicaba la forma, por qué es que generalmente lo hace, ¿verdad? Ok, ahí tendríamos entonces esa parte de cómo poder obtener y cómo nombrar una oxisal básica. Decime, Ian. Carlos, solo el 2OH, ¿dónde salió? El 2. El 2, ok. En este caso, aquí, mira, lo que sucede, ¿por qué aparece ese 2 ahí? Es porque al momento en que se hace la ionización, si te das cuenta, el calcio tiene un 2 más, no como número de oxidación, ¿sí? Porque recuerden que el número de oxidación, el signo va al principio y luego va el número. Cuando va al revés es un ion. ¿Y cuál es el significado del 2 más? Significa que perdió 2 electrones. ¿Dónde quedaron esos 2 electrones? Pues quedaron en la parte negativa, que es en el OH. Por eso ese OH tiene ese 2 menos, porque lo que nos está diciendo es que tengo 2 de los 2 electrones que le quitó al calcio. Con esos 2 electrones que le quitó al calcio, el calcio, vean ustedes su tabla periódica, elemento número 20, columna 2A. Él, para poder alcanzar octeto, o gana 6 o pierde 2. Y la característica del grupo 2A, que serían los alcalinoterros, es que ellos pierden 2 electrones para poder alcanzar octeto. Entonces, cuando él alcanza octeto, automáticamente tiene la configuración del gas noble más cercano, que sería el argón. ¿Me doy a entender con eso? ¿Sí? ¿Quién no? ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién no me comprendió esa parte? Yo con todo gusto. Va. Explico así rapidito. Lo que usted recuerda de configuración electrónica. Usted tiene el calcio, ¿sí? Elemento 20 de la tabla periódica. Su configuración electrónica en teoría sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, vamos a ver, tengo 10, 12, 3p6, 4s2. Esa es la configuración del calcio. ¿Sí? ¿Explico esto a mí, no? Sí. Miren, una de las situaciones de aquí es de que yo vengo a enseñar, no vengo solo a lucirme con ustedes, ¿verdad? Algunas veces sí. Entonces, según la configuración electrónica, usted recordará de que la configuración se basa en la tabla periódica. ¿Sí? La tabla periódica está conformada por 7 periodos, o sea, 7 filas. Iniciando desde la primera aquí arriba, donde está el hidrógeno, y baja hasta 7 aquí abajo. Las últimas 2, recuerden ustedes que esas no se cuentan porque esas pertenecen a las 2 de arriba. Eso significa que la tabla realmente es más larga en los últimos 2 periodos. Consta de 4 orbitales, S, P, D y F. A esto que estoy armando aquí se le conoce como el diagrama de Moller, ¿verdad? O el diagrama de llenado de orbitales. Es importante hacer mención que el orbital S tiene como máximo 2 electrones, el orbital P tiene como máximo 6, el orbital D tiene como máximo 10 y el orbital F tiene como máximo 14. Esos son los numeritos que van arriba, ¿verdad? Y entonces cuando usted lee esto, las diagonales. Y hasta el momento yo leí las diagonales de la siguiente forma. Aquí, 1S2. Luego leí 2S2 otra vez.
¿Qué hice? Luego dije, este P pertenece al nivel 2, miren. Entonces por eso es un 2P, 6. Luego sigue 3S, 2. Luego agarro la siguiente. P pertenece al tercer nivel, 3P6, 4S2. Y ahí tengo la configuración según el diagrama de Moller y el llenado. El principio de Apoh y el principio de ejecución de Paul. Todo eso lo debieron haber visto en B1. Estoy seguro de B1. Empezar tiempo. A ver, en orden, tranquilos. ¿Cómo sabemos cuándo parar? ¿Cómo sabes cuándo parar? Vas sumando los electrones porque estos números que están aquí son electrones. Entonces vas sumando los electrones hasta que ves al número atómico. ¿Perdón? En algunos casos lo que te hacen es de que te ponen unas burbujitas y tú lo vas copiando. Técnicas hay un montón, pero yo te hago la forma básica. ¿Va? Esa es la configuración electrónica. ¿Va? El último nivel de energía, esa es la valencia. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel de energía? 2. Por eso el calcio tiene una valencia de +2. Esa es su valencia o número de oxidación. Pero desde aquí yo ya puedo ver lo siguiente. Su valencia es 2. Eso significa que son 2 electrones en el último nivel de energía. Para un átomo ser estable, debe tener debe tener 8 electrones en su última capa de valencia. ¿Igual a quién? Igual a los gases nobles, la última columna. ¿Sí? Ellos son el ejemplo a seguir para todos ellos. Entonces, si él tiene 2, para llegar a octeto tendría que ganar 6 electrones para poder tener ese octeto. Pero ganar 6 es mucho porque para arrancarle un electrón a un átomo es como que usted se metiera a un hexágono y se agarrara a trancazos con alguien ahí. Y si gana la pelea le quita un electrón. Pero necesita 6, eso significa que después de ganar la primera se tenía que meter a otro hexágono y darse otra vez a trancazos hasta arrancarle el otro electrón al otro. Tendría que ganar en total 6 peleas de ese tipo, en orden consecutivo. Los átomos no logran hacer eso porque requieren demasiada energía. Por lo tanto, para él es mejor perder esos 2 electrones y su próximo nivel de energía que le quedaría completo es este. ¿Cuántos electrones hay ahí? 8. O sea que él perdiendo esos 2 alcanza octeto. Y eso es lo que sucedió aquí arriba. Eso es lo que sucedió aquí arriba. ¿De dónde salió ese 2? De que él aquí perdió 2 electrones. Alcanza configuración de gas noble. Y por eso es de que esos 2 electrones se vienen para acá. Esto se multiplica con este. Y ahí tengo 2 electrones. Eso es lo que me está diciendo es que OH, en lugar de tener 7 electrones, tiene 9, por ejemplo, para que todos se logren alcanzar octetos, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Por eso es que puse ese 2. Me di a entender ya con eso. Fíjense que la explicación fue más allá de lo que necesitaban que tuviera, ¿verdad? ¿Ok? Va. Eso es B1. Y fue con Debbie. O sea que si me dicen algo, si me dicen, Debbie no enseñó eso, yo la voy a llamar y le voy a decir. Va. ¿Resuelvo dudas? O sea, ahí sí nos pasamos mucho a la cuarta fila, por ejemplo, porque no se agarra de porque esto es acumulativo, conforme vas leyendo las diagonales, vas subiendo de letras. Va. Y ahora, si se dan cuenta, yo me quedé en la configuración hasta aquí. ¿Cuántos electrones hay ahí? 18. ¿Y quién es el elemento 18? El argón, el gas noble. Por eso les digo, o ganando o perdiendo, logran alcanzar octeto y automáticamente adquieren configuración de gas noble. Va. Esa es la explicación del por qué queda ese 2 ahí. Nada más, o sea, es parte de una reacción, pero son cosas que debemos de saber, ¿va? ¿Sí? Y si no la sabemos, váyase a leer capítulos 3 del libro.
No seas aragán. Bueno, ahora, eso es entonces una sal básica. Entonces nosotros podemos venir y construir diversidad de sales básicas. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría esta? Por ejemplo, el FeOH-SO4. Ok, ¿cómo se llamaría esa? Mario. No. Sí, ahí sí. O también llamado sulfato básico férrico, así se llama ese compuesto. Va. Y aquí ya dieron el nombre. ¿Lo escucharon ustedes? ¿En casa? ¿Sí? ¿Lograron llegar a ese nombre? ¿Sí? 2 dicen que sí. Los demás quiero saber. Va. Recuerden, ¿de dónde viene? Este viene de un hidróxido y este viene de un ácido. Va. Para que sea un SO4, de la experiencia que ya tenemos, este vendría del H2SO4, que se llama ácido sulfúrico. Eso significa que este de aquí arriba se llama un sulfato. ¿Sí? Va. Como tenía 2 hidrógenos y los hidrógenos se neutralizan con los H y me quedó uno, un H, eso significa que este viene de un FeOH3 que se llama hidróxido férrico o hidróxido de hierro 3, ¿cierto? Por tanto, este compuesto se llamaría un sulfato básico, aquí por esto, ¿verdad? Sulfato básico de hierro 3 o sulfato básico férrico. Y ahí está. Dime, papu. Sí, hay casos. Por ejemplo, suponete algo así. Ahorita voy solo. Suponete que yo te proponga una situación, algo así como que, a ver, pues, decirle esto, un TC OH4 PO4. ¿Va? ¿Cómo se llamaría esa onda? A eso iba. El nombre ¿Sí? se pone tetrabásico o se sigue llamando solo básico. En este caso se utiliza, así como lo hacíamos en las oxidales ácidas, que decíamos ácido, diácido, triácido, lo mismo sucede aquí. Es básico, dibásico, tribásico, tetrabásico, etc. ¿Ok? ¿Sería? Eso es un... Dame tiempo, dame tiempo. A ver, en casa. Jorge, ¿cómo se llamaría eso? Fosfato básico de Te tenés de ahí en el básico. ¿Cuántas bases hay? ¿Cuánto tenés de exceso de OH? 4. En prefijo de cantidad sería un no sé. prefijo de cantidad para 4. Tetra. Tetra, muy bien, entonces sería un fosfato. Tetrabásico ¿Ok? de tecnesio. De tecnesio. Se podrían llamar así, solo fosfato tetrabásico de tecnesio. Otro nombre. Fosfato tetrabásico tecnésico. Ambos nombres, tanto el primero como el segundo, son sistema clásico. Y el último en sistema stock sería un fosfato tetrabásico de tecnesio 7. ¿Estamos bien ahí todos? ¿Alguien que no haya entendido algo de ahí? Decime, Sol. ¿Por qué el hierro? La duda de aquí es por qué el hierro lleva este 3 ahí. Eso es. Recordate que
indicamos que el SO4 viene directamente del ácido sulfúrico, tiene dos hidrógenos. La función principal de formación de ese tipo de sales, recordate que decimos que tenemos la base en exceso, o sea que vamos a tener más grupos OH que H. Y generalmente lo que siempre te va a sobrar es, en este caso, en este tipo de sales, lo que te va a sobrar es... cosa. Esta onda a veces agarra y a veces no. Ustedes. Lo que sucedió aquí fue que, por ejemplo, como viene el ácido sulfúrico, dos hidrógenos había ahí. Fueron sustituidos, fueron neutralizados con dos OHs, porque es un H por un OH, 1. Entonces, si habían dos H's, se debieron ir dos OHs. Y el hierro, recuérdate que solo tiene dos valencias, 3 y 2. Si hubiera tenido 2, se eliminan totalmente los OHs y entonces en lugar de formar una oxidal básica, formarías una oxidal neutra, porque te quedaría simplemente como FeSO4, si hubiera sido el 2. Entonces, para que te quede ese OH extra, tendría que haber tenido 3. De ahí salió ese. ¿Estamos? ¿Sí? Va. Solo yo tengo una duda todavía. Decime. ¿Dónde se pierde esos dos OHs? O sea, o dónde se simplifica, o dónde los va a tirar. Aquí mira, es que esto es como que tú tuvieras esto, mira bien, OH, 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 ahí va. Y lo mismo sucedería con el SO4. Tú tendrías un H más aquí, un H más acá. Estos son negativos. Y entonces hace par, 1 con 1. Y lo que te quedó fue el exceso de OHs. Eso es lo que... O sea, del ion este de SO4, Ajá. que nos quedaban, nos sobraban, ¿qué? Dos Hidrógenos. Que esos dos hidrógenos, hidrógenos. Ajá, esos se pierden con los otros. O con sea, los... se simplifican básicamente. Sí, lo que hacen es que a eso se le llama la neutralización, porque recordate que los H son ácidos y los OH son alcalinos, y la mezcla de un ácido con una base neutraliza, ¿va? Entonces eso es lo que sucede ahí, se forma agua. ¿Ok? Solo, y sí o sí se tiene que quedar con... No, no, nada. OH siempre se deben de quedar porque por eso es que se llaman básicas, porque siempre deben de tener los grupos OH. Y esos grupos OH puede ser lo mínimo 1 y lo máximo podrían ser 6, ¿va? Porque el más grande es 7. En el caso del tecnesio, por ejemplo, yo pude haber puesto acá un TC OH6 NO3, por ejemplo. Aquí viene del ácido, viene del ácido nítrico y solo tiene un hidrógeno. Entonces, de los 7 que tenía aquí, solo 1 pude neutralizar y me quedan 6. Por lo tanto, quedará de esta manera. ¿Sí? Queda el exceso de iones OH. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Cómo se llama el primero? Ya dijimos, fosfato tetrabásico de tecnesio 7. En el otro caso se llamaría un nitrato hexabásico de tecnesio 7, ¿va? ¿Sí? Dime. Sí, siempre. Incluso, aunque tenga solo uno, mira se queda siempre en paréntesis, porque ese es un ion que está encerrado en medio de la molécula. Esa es la forma tridimensional que tendría. Es como que tuviera suspendido ¿has visto aquellos globos que tienen otros globos adentro? ¿Ah? Esos globos de adentro, esos serían los grupos OH que estarían atrapados en medio de toda la molécula. Así quedan, por eso es que van entre paréntesis. ¿Ok? Va. ¿Otras dudas? Y miren ustedes, nos quedan 4 minutos de clase. Yo tengo duda de cómo sería de sacarlo del nombre a la fórmula. Ok, del nombre a fórmula. Por ejemplo, que yo te dijera una onda, algo así. Por ejemplo, que yo te propusiera un hipoclorito tribásico de germanio.
Por ejemplo, ahí. ¿Cómo sería la fórmula de esa onda? Es una fumada, por supuesto, ¿va? Pero no sé si me quedó bien. ¿Cómo quedaría una onda así? Inténselo. ¿Sí? Mucho sueño. Yo me fui a acostar a las 1:10, creo yo, 1:15, por ahí. Estaba trabajando. Ya las notas de ustedes ya están reportadas, ya. El que sacó 60, sacó 60. Yo recibí un correo. Ya está revisado. Me extraña. Este es un florito. ¿Sí? ¿Sí? Hoy estás anotando. Va. En casa, ¿quién ya lo tiene? Aquí ya lo tenemos como 8. ¿Quién ya lo tiene? Levanta la mano. Tenemos 1 minuto. Diego, ¿ya lo tenés? ¿Cómo te quedó? Ok, perfecto, muy bien. Ahí estamos. Igual, Mateo, ella. ¿Sí? Ok. Recuerden que el hipoclorito viene de un ácido hipocloroso, ¿sí? Que es un HClO. Ahí está. ¿Sí? Tribásico significa que le van a quedar 3 OHs. Y de germanio 4, eso significa que estoy formando el germanio más 4. Eso es lo que estoy trabajando ahí. Para que queden 3 OHs, esto de aquí forma un GeOH4. Es el hidróxido de germanio 4. ¿Sí? De ahí viene. Y como dice que le van a quedar 3, elimino este y entonces solo me va a quedar un GeOH3ClO. Y así les debe haber quedado, ¿verdad? Un hipoclorito de germanio, tribásico de germanio 4. ¿Sí? Bueno, entonces ahí estamos con las oxisales básicas y terminamos nomenclatura. ¿Ustedes qué les pareció? Bueno, de ahora en adelante, como ya maneja nomenclatura, entonces en las reacciones ya no voy a colocar fórmulas, sino que solo les voy a colocar reaccionan tantos gramos de, por ejemplo, sulfato ferroso con hidróxido cúprico y forma una, y ahí empezamos a hacerlo interesante. Muy bien, en casa, feliz día a todos y los veo la próxima clase que sería el próximo miércoles, jueves, ¿ok? Se me cuidan, hasta luego. Carlos, nos vemos. Nos vemos.